¿Sabías que un caza considerado barato y descartable terminó dominando los cielos del planeta durante medio siglo casi sin que nadie lo esperara realmente? Detrás de su silueta afilada se esconden secretos militares, decisiones polémicas y un detalle en su cabina que cambió para siempre el combate aéreo. Voló más de 13.000 misiones en un solo desierto abrasador, y lo que hizo allí pocos pilotos se atreven a contar abiertamente todavía. Países enteros apostaron su seguridad por esta máquina, mientras otros la temían tanto que diseñaron sistemas exclusivamente pensados para intentar derribarla en pleno vuelo. Quédate hasta el final, porque te revelaré por qué este viejo caza sigue humillando a los aviones más modernos del siglo XXI. Mira al cielo y trata de imaginar una silueta que reconoce hasta quien jamás se interesó por la aviación militar moderna. Ese contorno afilado pertenece al F-16 Fighting Falcon, una máquina que cambió para siempre la idea misma del combate aéreo. Más de 4.600 unidades surcaron los cielos de docenas de países, y la cifra sigue creciendo medio siglo después. Cómo un caza ligero, pensado como alternativa barata, terminó convertido en uno de los símbolos más poderosos del dominio aéreo mundial. Para entenderlo de verdad, tendrás que retroceder hasta los años 70, cuando este avión todavía no existía ni siquiera en el papel. Estados Unidos atravesaba entonces una crisis de pensamiento militar, atrapado entre cazas pesadísimos y costos que se disparaban sin freno. Los generales pedían algo distinto. Una máquina ligera, ágil, asequible, capaz de pelear sin arruinar el presupuesto del Pentágono. Así nació el programa Lightweight Fighter, una competencia feroz donde cada fabricante quería quedarse con el contrato del siglo. Dos prototipos llegaron a la final, y la rivalidad entre ingenieros se transformó en una verdadera batalla técnica sin disparar una sola bala. Al final, triunfó el YF-16 de General Dynamics, gracias a una mezcla brillante de maniobrabilidad, costo razonable y enorme potencial de combate. Pero ganar el concurso era apenas la mitad del camino, porque ahora había que convertir aquel prototipo en una máquina lista para la guerra. El primer vuelo del YF-16 ocurrió en 1974, y desde el aire los pilotos sintieron que tenían algo distinto entre las manos. 4 años después, en 1978, el caza entró oficialmente en servicio dentro de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. A partir de ese momento, la producción se disparó y los pedidos comenzaron a llegar desde gobiernos de todos los continentes del planeta. Decenas de países se formaron en fila para incorporarlo, atraídos por algo que iba mucho más allá del precio o la moda militar. ¿Qué escondía exactamente bajo su fuselaje para que tantas naciones decidieran apostar su seguridad aérea por una sola máquina estadounidense? La respuesta empieza por sus dimensiones. 15 metros de longitud. Casi 9,5 metros de envergadura, líneas limpias y aerodinámica casi obsesivamente trabajada. Su velocidad máxima alcanza los 2 Mach, alrededor de 2.400 km por hora, suficiente para cruzar grandes distancias en pocos minutos. El radio de combate ronda los 550 kilómetros, y bajo sus alas puede cargar hasta 7 toneladas de armamento listo para el combate. Tiene un cañón interno de 20 milímetros, misiles aire-aire, aire-tierra, bombas guiadas y todo un catálogo de munición moderna disponible. Pero la verdadera revolución no estaba en sus armas, sino en un detalle que pocos pilotos habían visto antes en una cabina militar. Ese detalle es la palanca de mando lateral, ubicada al costado del piloto en lugar del clásico bastón frontal entre las piernas. Aquella decisión, considerada arriesgada en su época, mejoró el control del avión durante maniobras extremas con altísimas fuerzas G actuando sobre el cuerpo. Y esto, créeme, no es un detalle menor. En un combate real, fracciones de segundo deciden quién regresa a casa y quién no. Sin embargo, los números fríos cuentan apenas una parte de la historia, porque el verdadero poder del F-16 se siente solo en vuelo. En el aire, este caza se mueve con una agilidad casi felina, gracias a un diseño aerodinámico pensado para girar más rápido que sus rivales. Su sistema de control de vuelo electrónico permite acrobacias imposibles para muchos otros aviones, llevando al límite tanto a la máquina como al piloto. Esa maniobrabilidad lo convierte en un adversario temible cuando el combate se acerca, y el duelo se decide a corta distancia visual. Pero limitarlo solo al combate aéreo sería injusto,
porque su versatilidad lo distingue radicalmente de cualquier caza diseñado para una única misión. Puede pelear en altura contra otros aviones, atacar columnas blindadas, golpear infraestructura, escoltar bombarderos y participar en operaciones de apoyo cercano a tropas terrestres. A esa flexibilidad se suma otra ventaja crucial. Es relativamente sencillo de mantener comparado con cazas más pesados o tecnológicamente más cerrados. Eso significa menos horas de taller por cada hora de vuelo, costos operativos contenidos y una flota más disponible cuando el conflicto golpea la puerta. Para muchos países pequeños, esa combinación entre precio, mantenimiento y capacidades fue exactamente lo que necesitaban para construir su propia fuerza aérea moderna. Por eso el F-16 dejó de ser un simple caza ligero y pasó a llamarse, casi en broma, el caballo de batalla de medio mundo. Y todas estas cualidades dejarían de ser teoría muy pronto, porque la primera prueba real lo esperaba en un escenario inmenso y abrasador. Ese escenario fue el desierto del Golfo Pérsico, en 1991, durante la operación conocida en todo el planeta como Tormenta del Desierto. Allí, el F-16 voló más de 13.000 misiones de combate, una cifra escalofriante que muestra la confianza que los mandos depositaban en él. Participó en la conquista de la superioridad aérea, golpeó posiciones fortificadas y atacó con precisión objetivos clave para la defensa enemiga del país. Cada salida sumaba leyenda, y los pilotos comenzaron a contar historias sobre lo que esa máquina podía hacer cuando se la empujaba al límite. Cuando el polvo del desierto se asentó, una cosa era evidente para todos los ejércitos del mundo que estaban observando atentamente el conflicto. El F-16 había dejado de ser un proyecto barato para convertirse en uno de los pilares estratégicos de la aviación militar contemporánea global. Pero el desierto fue solo el primer capítulo, porque su próximo desafío lo esperaban montañas, valles y ciudades muy distintas. En los Balcanes, durante los conflictos de los años 90, el caza se enfrentó a un escenario complejo de objetivos pequeños y población civil cercana. Allí golpeó puentes, fábricas, depósitos y bases militares, intentando reducir al mínimo posible los daños colaterales sobre los habitantes de la región. Su precisión fue clave, y cada misión recordaba a los analistas que la guerra moderna ya no se medía solo en toneladas lanzadas. Después llegaron los teatros de Oriente Medio, donde el F-16 entró en una fase muy distinta y todavía más exigente desde el punto de vista táctico. Israel lo convirtió en columna vertebral de su fuerza aérea, integrándolo en operaciones rápidas, sorpresivas y profundamente apoyadas en inteligencia previa al ataque. Otros países de la zona también lo adoptaron, y el caza terminó volando en algunos de los cielos más vigilados y peligrosos del planeta. En esa guerra asimétrica, contra enemigos que se ocultan entre civiles y se mueven en grupos pequeños, su flexibilidad se volvió todavía más valiosa. Podía cazar objetivos puntuales sin arrasar barrios enteros, golpear vehículos en movimiento y desaparecer antes de que la defensa enemiga reaccionara con efectividad. ¿Te has preguntado cómo una máquina diseñada en plena Guerra Fría puede seguir ganando enfrentamientos en pleno siglo XXI con tanta naturalidad? La respuesta está en su capacidad de cambiar de armamento como quien cambia de ropa, adaptándose a cada conflicto sin perder identidad ni rendimiento. En combate aéreo cuenta con misiles AIM-9 Sidewinder de corto alcance, perfectos para esos duelos cerrados donde la maniobrabilidad lo hace casi imposible de fijar. Para distancias mayores, carga el AIM-120 AMRAAM, un misil de alcance medio que permite golpear al adversario antes incluso de verlo a simple vista. Para objetivos en tierra, cuenta con bombas guiadas, misiles aire-tierra y municiones de racimo capaces de cubrir grandes áreas en un solo paso. A esto se suman sofisticados sistemas de guerra electrónica que confunden los radares enemigos y abren el camino a otras aeronaves del mismo bando. Cuando es necesario, el F-16 entra primero, suprime las defensas antiaéreas hostiles y deja el cielo limpio para los bombarderos pesados que vienen detrás. Por eso, muchos pilotos lo describen como una plataforma camaleónica, capaz de cumplir docenas de papeles distintos sin necesidad de cambiar de fuselaje. Sin embargo, ningún diseño envejece sin pagar peaje, y el avión empezó a sentir la presión de tecnologías más modernas asomando por todas partes. Cazas de quinta generación,
Drones avanzados y sistemas antiaéreos cada vez más letales obligaron a replantear el papel del Falcon en los conflictos venideros. Aquí podría haber comenzado su retiro, pero ocurrió justo lo contrario, y el viejo caza vivió una transformación profunda que pocos esperaban tan radical. Esa transformación tiene un nombre que ya circula entre todas las fuerzas aéreas del planeta, interesadas en mantenerse competitivas: F-16V, también llamado Viper. En su corazón ahora late un radar AESA, una antena con barrido electrónico activo que detecta múltiples objetivos a enorme distancia sin moverse físicamente. Sus sistemas de gestión de armamentos se rediseñaron desde cero, integrando municiones modernas que ni siquiera existían cuando el avión voló por primera vez. Las comunicaciones también dieron un salto enorme, conectándolo en tiempo real con satélites, drones, otros aviones y centros de mando ubicados a miles de kilómetros. Hoy un F-16V vuela como un caza viejo por fuera, pero piensa, ve y golpea como una máquina de la última generación tecnológica. Y aquí surge una pregunta clave para cualquiera que se interese por la industria militar y el futuro inmediato del poder aéreo en Occidente. ¿Por qué fabricantes y gobiernos siguen invirtiendo miles de millones en modernizar un viejo diseño en lugar de reemplazarlo por algo totalmente nuevo? La respuesta tiene varias capas, y todas apuntan a una verdad incómoda para muchos defensores de los superproyectos militares actuales más caros. Construir un caza nuevo cuesta décadas de desarrollo, pruebas, errores y presupuestos que muchos países simplemente no pueden permitirse mantener durante tanto tiempo. En cambio, modernizar una plataforma aprobada permite obtener capacidades de última generación a una fracción del precio y en plazos mucho más cortos. Además, el ecosistema logístico ya existe: piezas, talleres, escuelas de pilotos, manuales y experiencia operativa acumulada durante décadas en condiciones reales de combate. Tirar todo eso a la basura para empezar de cero sería un lujo estratégico que pocos estados están dispuestos a permitirse en este siglo. Por eso el F-16 no solo sigue volando, sino que su flota global se está renovando incluso mientras lees este texto en pantalla. Naciones europeas reciben ejemplares modernizados, países asiáticos reemplazan modelos antiguos por versiones Viper, y antiguos operadores extienden la vida útil de sus aparatos. Algunos de esos aviones servirán hasta los años 40 del siglo, lo que significa cerca de 70 años de servicio acumulado para un solo modelo. Detente un segundo y piensa qué otra creación tecnológica de los años 70 sigue siendo competitiva, deseable y cara medio siglo después. Encontrarás muy pocas, y casi todas pertenecen a campos donde el ser humano se obliga a buscar la perfección sin contemplaciones ni atajos baratos. El Falcon enseña una lección que muchas industrias civiles podrían aprovechar. A veces, modernizar inteligentemente es más valioso que inventar desde cero algo brillante. Esa filosofía cambió incluso la manera en que se diseñan los nuevos cazas, pensando desde el inicio en futuras actualizaciones y bloques mejorados. Por eso los ingenieros más jóvenes, cuando estudian historia de la aviación militar, vuelven una y otra vez a las decisiones tomadas alrededor del F-16. Cada una de ellas, tomada hace décadas, sigue marcando el rumbo de programas multimillonarios que vuelan hoy o se preparan para hacerlo pronto. Y mientras los analistas escriben informes sobre el futuro, el avión sigue cumpliendo misiones reales en cielos donde la teoría no sirve de nada. Patrulla fronteras, escolta convoyes, intercepta aeronaves desconocidas, golpea objetivos puntuales y participa en ejercicios internacionales junto a cazas mucho más modernos sin desentonar. En esos ejercicios, los pilotos jóvenes muchas veces se sorprenden al ver cómo un Viper bien tripulado puede dar pelea incluso a aviones de quinta generación. No siempre gana, por supuesto, pero rara vez se rinde sin haber obligado a su rival a esforzarse muchísimo más de lo planeado. Esa capacidad de seguir incomodando a los mejores cazas del mundo es la mejor prueba de que su diseño original fue verdaderamente extraordinario. Pocos proyectos militares pueden presumir de algo así, y por eso el Falcon ocupa un lugar especial en los manuales de historia aeronáutica del planeta. Su silueta aparece en sellos postales, en juguetes infantiles, en videojuegos, en películas y en banderas conmemorativas de unidades repartidas por el mundo entero. Para muchos pilotos veteranos, decir que volaron un F-16 equivale a decir que pertenecieron a una hermandad muy específica, exigente y orgullosa de su oficio. Esa identidad colectiva, construida a lo largo de décadas, también explica por qué la máquina sobrevive, porque detrás hay una cultura que la sostiene.
Cuando un piloto se jubila, transmite trucos, manías y hallazgos a la siguiente promoción, y así la experiencia se acumula sin perder ni un solo detalle. Esa transmisión silenciosa convierte al avión en algo más que metal y cables. Lo vuelve una tradición viva dentro de cada fuerza aérea operadora. Y precisamente ahí está quizá el secreto definitivo del Fighting Falcon, ese que ningún manual técnico puede explicar con cifras, gráficos o esquemas oficiales. No sobrevive solo por su radar, sus misiles o su palanca lateral, sino porque generaciones enteras decidieron mantenerlo cerca y seguir confiando en él. Mientras existan pilotos dispuestos a modernizarlo, ingenieros dispuestos a reinventarlo y gobiernos dispuestos a financiarlo, su historia seguirá escribiéndose con nuevos capítulos cada año. Quizá tu nieto, al ver una foto antigua de un caza de aspecto familiar, se sorprenda al descubrir que ese mismo avión todavía vuela. Y entonces entenderás, mucho mejor que ahora, por qué hablamos de él como una verdadera leyenda y no como una simple máquina militar más. Porque las leyendas, en aviación, no se inventan en oficinas de marketing, se forjan en cabinas, hangares, pistas y cielos hostiles a lo largo del tiempo. El Fighting Falcon ha cumplido cada uno de esos requisitos sin atajos, ganándose su lugar a base de horas de vuelo, riesgos asumidos y misiones cumplidas. Por eso, cuando vuelvas a ver esa silueta característica recortada contra el cielo, recordarás todo lo que hubo detrás antes de que llegara hasta aquí. Recordarás el concurso de los años 70, el primer vuelo de prueba, los desiertos del Golfo, los Balcanes, Oriente Medio y los radares modernos. Recordarás la palanca lateral, los misiles inteligentes, la guerra electrónica y los miles de pilotos que se formaron sobre esa cabina ergonómica e innovadora. Y entenderás, por fin, por qué este caza ligero terminó convertido, casi sin proponérselo, en uno de los símbolos más sólidos del poder aéreo contemporáneo. Su historia todavía no está cerrada. Sigue escribiéndose en bases lejanas, en talleres con luces encendidas y en cielos donde rivales modernos lo subestiman peligrosamente. Mientras tanto, tú ya sabes lo suficiente para mirar el próximo despegue de un F-16 con otros ojos, distintos a los del espectador casual. Verás un pedazo de historia que se niega a aterrizar definitivamente, una máquina que prometió mucho, cumplió todo y todavía guarda sorpresas bajo las alas.